te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre 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 te alabarán. Tu amor es devoto, como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Te alabamos, Señor. Al huérfano adoptas, completas nuestro ser, y al débil levantas y lo llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes con tu novia, brillando con tu luz, y puesta en libertad, de culpa santidad, nuevo nombre tendrá. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, con la creación yo canto, digno eres, Señor. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios.
siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, 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 siempre te alabarán, te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres, Señor, te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres, Señor, te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres, Señor, te alabaré, con la creación canto, tú eres digno, y te alabaré por tu bondad, por tu fidelidad. La creación yo canto, digno eres, Señor, te alabaré, te alabaré, en la creación yo canto, digno eres, Señor. Hola, muy buenos días. Gusto en saludarlos a todos. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares y de parte de nuestros pastores reciban un cordial saludo y muchas bendiciones, deseando que la paz de Dios les acompañe y su presencia nos haga sentir confortados en medio de estos días. Y bueno, esta mañana tengo la bendición de poder compartir un domingo más. Vamos a seguir con el tema de este mes, que estamos hablando de la justicia y el amor de Dios. Es un tema muy hermoso, muy apasionante, y yo los invito si me pueden acompañar en esta oración. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu paz, gracias por tu justicia, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en favor de nosotros, aunque no te vemos, aunque no vemos las circunstancias que están a nuestro alrededor, sabemos que tú tienes control de todo esto, Señor. Gracias porque a través de este tiempo tú nos sigues moldeando y tenemos una revelación más fresca de ti, Señor. Gracias por tu paz, gracias por tu Santo Espíritu y por este día. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, el tema de la justicia de Dios es un tema muy abundante. Existen muchos estudios muy profundos, muy detallados, y pues el tiempo no nos daría para poder hablar de todo lo importante que es. Y hay un aspecto que para mí fue muy especial hace unos días que estudiaba esto y se los quisiera compartir en esta mañana, ¿no? Partiendo de la definición que Brenda nos compartía hace un par de domingos y que quisiéramos repetir este día, dice la definición de justicia de acuerdo a un diccionario bíblico: es el orden que Dios procura restablecer en su creación, donde todas las personas reciben el beneficio de la vida con él. Entonces es una definición bastante interesante, y aquí hay dos palabras que para mí me parecen muy especiales. La primera es restablecer. ¿Qué quiere decir restablecer? Es establecer de nuevo una cosa. Esto es ponerla en su estado original antes de que algo lo cambiara. O sea, nosotros teníamos un estado original, un diseño original, y esto fue alterado porque algo lo cambió. Bueno, como nos compartió el pastor hace unos domingos, Adán un día tomó una decisión que no fue la mejor decisión para él, lamentablemente tampoco para nosotros, y a partir de ese error que él comete, a partir de ese pecado, de esa falla que él comete, es que la maldad entra en el mundo, entra en nuestras vidas, y su pecado provoca que se abran las compuertas de la muerte para la humanidad, como nos decía el pastor, y nos hereda una naturaleza predispuesta a hacer lo malo, y con ello también cargar las consecuencias de nuestras decisiones. Es muy triste esto, ¿no? La verdad, pero la buena noticia es que Dios no nos pensó en este estado, ¿no? El diseño original de Dios para nuestras vidas no era ni estar enemistados con Él,
ni tener diferencias en nuestra relación con Él. Lamentablemente, a partir de la entrada del pecado es que se rompe esa armonía que teníamos con Él y es ahí que estamos en una separación con Dios. Pero algo que me gusta de este concepto de justicia de Dios es que es la manera por medio de la cual Dios trata de restablecer a su creación, a todos nosotros, en ese estado original. Dios siempre ha tenido planes de bien para el hombre, Dios siempre ha tenido planes de paz, de bienestar para todos nosotros, y lo que Él desea en primer lugar es restablecernos, es volvernos en esa posición que teníamos originalmente con Él. Y esto para mí es maravilloso, ¿no? Dios no está enojado con nosotros, al contrario, su amor es tan grande que quiere acercarnos nuevamente a Él. Y la segunda palabra que me parece muy interesante en este concepto es la palabra beneficio. ¿Por qué? Porque dice que una vez que se restablece la creación en esa posición original, aspiramos a muchos beneficios de estar con Él, ¿no? Hay innumerables bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, y una vez que la justicia de Dios nos cubre, es que podemos aspirar a todos ellos, que tenemos, por ejemplo, se restaura nuestra identidad como hijos de Dios, podemos gozar de su aceptación en Cristo Jesús, podemos disfrutar del perdón, podemos perdonarnos nosotros mismos y perdonar a otros, disfrutamos de sanidad, de libertad y de muchas otras cosas que no nos alcanzaría el tiempo para comentar ahora. Entonces, sin duda, al restablecernos en esa posición original, podemos disfrutar de todas estas bendiciones, de todos estos beneficios en Cristo Jesús. Ahora bien, quizá muchos crecimos con una imagen de un Dios enojado, ¿no? Que pues pudimos tomar de la sociedad, de las películas o no sé de dónde, y tenemos esa idea de que Dios está enojado con la humanidad, con el hombre, y que todo el tiempo lo está examinando y juzgando y que está esperando el mínimo error para castigarlo, reprenderlo duramente por su pecado, ¿no? Entonces, cuando pensamos en ese concepto o cuando crecimos con esa idea de Dios, es muy difícil hablar de su justicia, porque a lo mejor se nos hace un concepto muy agresivo y muy duro. Y en cambio preferimos hablar mejor de su gracia, de su amor, de su bondad, de su misericordia, porque se nos hacen cualidades o atributos de Dios muy, muy hermosos y nos sentimos más cobijados por todo esto, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que todas estas bendiciones que hoy tenemos, que hoy recibimos, no serían posibles si la justicia de Dios no se hubiera sido aceptada en nuestras vidas, no se hubiera sido derramada en nuestras vidas por completo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Hemos sido justificados por creer en Jesús, y esto nos permite tener paz con Dios. Dios no ignoró ni minimizó nuestros errores. Todos fallamos alguna vez, pero su amor es tan grande, es tan inmenso, que permitió que Jesús tomara nuestro lugar y recibiera el castigo que nos tocaba a nosotros. Qué increíble es esto, ¿verdad? Porque Dios nunca pasó por alto nuestras faltas, pero sí permitió que alguien más ocupara ese castigo que nos correspondía a nosotros. Y al ser justificados por Jesucristo es que ahora tenemos paz con Dios. Antes estábamos enemistados con Él, estábamos enemistados con Dios, pero ahora Él nos ve como ve a Jesús. Y gracias a esto podemos disfrutar de paz, podemos disfrutar de una restauración en nuestra relación con Él. Jesús, que nunca pecó, Jesucristo nunca pecó, y no obstante Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Esto lo dice la Biblia en 2 de Corintios 5:21. Ahora bien, habitualmente yo creo que muchos pensamos al hablar de justicia en esta medida o función en la cual se imponen los castigos cuando se rompe una ley, ¿no? Entonces, si alguien desobedece un mandamiento o desobedece una ley, una orden, entonces aparece la justicia y pone en orden todas las cosas, ¿no? Reprende al agresor o al infractor, perdón, y a partir de ahí se establece de nuevo el estado de justicia, ¿no? Y así es como debería de funcionar esto, ¿no? Pero la realidad es que tristemente estamos más acostumbrados a ver injusticias en la calle, en la sociedad, en la televisión, que acciones de justicia como tal. Y tristemente hoy en día existen
muchos grupos, personas oprimidos, menospreciados, ignorados, maltratados, que han sufrido la indiferencia por parte de las autoridades e incluso que también han sufrido la indiferencia por parte de nosotros como sociedad. Muchas personas viven callando el dolor de haber vivido injusticias terribles en sus vidas y no encuentran ese consuelo de sentir que alguien abogue en favor por ellos. Socialmente, estas personas podrían vivir marginadas por las autoridades o por nosotros mismos como sociedad, la verdad. Pero Dios no pasa por alto su necesidad. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjense, hay una bienaventuranza para esas personas que anhelan justicia de parte de Dios. Hay personas que viven con un ¿hasta cuándo veré mi oportunidad? ¿Cuándo me devolverán lo robado? ¿Cuándo recuperaré lo perdido? ¿Hasta cuándo se me hará justicia, no? Y este sentimiento ha crecido en sus corazones y ha provocado una necesidad insaciable. Así como se siente el hambre, como se siente la sed, hay gente que tiene esa necesidad de que se les haga justicia. Y entonces, algo que me pareció muy, muy hermoso de este tema de la justicia de Dios es que Dios buscaba enfocar su amor y su gracia precisamente hacia los grupos menos favorecidos. Es decir, si leemos en nuestras Biblias, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los pobres, prisioneros, esclavos, y muchos de estos grupos estaban por delante, estaban en la mira de Dios para manifestarles su justicia, aún por delante de reyes, sacerdotes y profetas. Mire, la Biblia dice en Salmos 146, 7 y 9, dice, Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él, Dios Todopoderoso. Pero también dice, Dios siempre cumple sus promesas, gloria a Dios por esto. Y Dios hace justicia a los que son maltratados por los poderosos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los presos. Dios da vista a los ciegos, levanta a los caídos y ama a los justos. Dios cuida de la gente sin patria y sostiene a huérfanos y viudas. Y hay muchas más citas que podríamos compartirles sobre esto. En Deuteronomio, Malaquías, Isaías, habla mucho de cómo Dios mira en favor de los necesitados, de las viudas, los huérfanos, los esclavos, los extranjeros, la gente que no tiene patria, que no tiene hogar. Todos estos eran grupos oprimidos. Y la pregunta cuando nosotros vemos su situación es, ¿quién veía por su bienestar? ¿Quién se preocupaba por su alimentación? ¿Quién se preocupaba por sus necesidades básicas? Nadie. Realmente la sociedad les daba la espalda, las autoridades les daban la espalda. ¿Quién estaba o quién veía en favor de todos ellos? Pues bueno, como podremos leer en la palabra, todas estas personas tenían necesidades que les impedían disfrutar de una vida digna. Y algunos tenían que vivir incluso apartados del pueblo, ¿no? Si leemos en las escrituras, el pueblo estaba por aquí y los enfermos y otros grupos se encontraban incluso fuera de esos espacios, ¿no? Para otros incluso su vida misma corría peligro. Y qué hermoso es que la justicia de Dios, que vemos revelada en su palabra, consistía en establecer la posibilidad de reintegrar a todas estas personas a la sociedad. Reintegrarlos a la sociedad, quiero que entendamos esto, porque no era un acto de caridad, o sea, no era hacer como la buena obra del día, era llevarlos a recuperar una vida digna y sacarlos del abandono, de la escasez y de la miseria. Eso buscaba la justicia de Dios. Como dice un escritor, ayudar a los necesitados significaba volverlos a poner de pie, darles un hogar, guiarlos hacia la restauración. Y esto me gusta mucho, guiarlos hacia el final de su opresión. Me gusta pensar que cuando Jesús sanó a gente, no solamente la sanó, la Biblia nos dice que tocó a muchos enfermos. Qué impresionante es esto, porque estas personas podrían haber llevado muchos años incluso sin que alguien les hablara, los saludara, los abrazara, les diera una caricia, ¿no? Y Jesús no solamente se limitaba a sanarlos,
a distancia o medianamente cerca, los tocaba. O sea, Jesús no solamente hacía una obra de caridad, buscaba restaurarlos completamente, llevarlos hasta, como dice esta palabra, hasta el final de su opresión. Y eso es algo maravilloso que podemos ver en Jesús. Y yo creo que es algo que empieza a hablar hacia nuestras vidas, ¿no? El amor de Dios y la justicia de Dios tratando de que el ser humano sea restablecido. No solamente es hacer una obra de caridad, no solamente es ponernos una palomita como hacer buenas acciones, no es realmente preocuparnos porque las personas puedan vivir una vida plena, una vida en abundancia, que es el deseo de nuestro Señor. Ahora, el corazón de Dios se duele cuando observa la injusticia entre los hombres, entre las familias, entre los matrimonios, entre hermanos. Y todo aquello que a una persona le impida disfrutar de una vida plena, porque Dios nos creó para vivir plenamente, para tener una vida en abundancia. Y todos estos grupos que usted puede ver en la Biblia fueron doblegados por algo que le llaman opresores, ¿no? ¿Y cuáles eran esos opresores? La enfermedad, la pobreza, la esclavitud, el abandono, la escasez. Y usted sabe que muchos de esos problemas persisten hasta el día de hoy, como también existe el egoísmo, la mentira, el odio, las adicciones, y muchas de estas cosas oprimen el día de hoy a muchas personas que van cada día, que van por la vida cargando con cadenas que les impiden disfrutar de sus vidas, que les impiden disfrutar de sus matrimonios, de sus hijos, de sus familias, de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, hasta aquí podríamos preguntarnos, bueno, esto de los grupos oprimidos y de las deudas y demás, y bueno, todo esto qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Y la justicia de Dios, ¿esto qué tiene que ver conmigo o con los míos? Bueno, pensemos por un momento en esto. Es muy probable que todos, yo creo que quizá casi todos tenemos algún compromiso económico o deuda o como le quiera usted decir. Estamos pagando alguna renta, estamos pagando la mensualidad de un auto, estamos pagando un préstamo bancario, como sea, ¿no? Entonces, imaginemos por un momento que nuestros acreedores vinieran hoy, nos tocaran a la puerta y nos dijeran, ¿sabes qué? Por este mes, olvídate de la deuda, no te preocupes por la deuda, ¿no? Descansa, nos vemos el mes que viene. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo se sentirían? ¿No? Aliviadísimos, ¿no? Yo creo que súper relajados. Vaya, este mes no tenemos que pagar el coche, este mes no tenemos que pagar la renta, etcétera. Entonces, sentiríamos un alivio, aunque el mes que viene sí lo tuviéramos que pagar, ¿no? Pero ya de entrada nos da un descansito, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, hay una gran diferencia entre sentirse aliviado y sentirse liberado. ¿A qué viene esto? Pues que de algún modo, de alguna manera, todos nosotros éramos similares o nos podemos parecer un poco a algunos de estos grupos. Porque así como estas personas en la Biblia dice que fueron cautivas por la enfermedad, por la pobreza, por la esclavitud, muchos de nosotros fuimos cautivos por el miedo, por el odio, por el rencor, por las adicciones, por la mentira, por muchas otras cosas que pudieron aprisionar nuestras vidas. Y entonces nosotros nos parecíamos a esos grupos. Si de nosotros hubiera dependido, quizá nunca hubiéramos salido del hoyo, quizá nunca hubiéramos podido aspirar a una vida mejor. Pero fíjense cómo llega la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no viene a aliviarnos por un mes, viene a ofrecernos libertad eterna, libertad permanente en todas nuestras vidas. Por medio de Jesucristo, Dios nos hizo libres y nuestra deuda espiritual fue pagada y nuestra paz fue restaurada para que podamos entrar confiadamente en la presencia de Dios. Nosotros éramos como esa viuda o ese esclavo imposibilitado para vivir en paz, y el pecado sobre nuestras vidas era como un acreedor que venía constantemente a llamar a la puerta de nuestro corazón y decirnos, tú estás en deuda, tú no eres digno, tú no puedes aspirar a vivir en paz, tú no puedes aspirar a vivir feliz porque eres un pecador miserable, adicto, borracho, mentiroso, etcétera, ¿no? Y entonces la justicia de Dios llega a nuestra vida por medio de Jesús. Y cuando nosotros creemos que cuando Jesús toma nuestro lugar en la cruz y nos ofrece ese perdón, somos cubiertos, somos justificados por Dios.
Y entonces ahora podemos aspirar a una libertad eterna, a una libertad total. No somos aliviados por un mes, por un día, somos aliviados eternamente. Márquelo esto, por favor. La justicia de Dios no busca aliviar, la justicia de Dios busca libertad, traer libertad a nuestras vidas. Ahora bien, una vez que somos justificados en Jesús, ¿cuál es el chiste de esto? Debemos permanecer en Él, debemos permanecer unidos en Él, porque nosotros solos no podemos mantenernos justos, ¿no? Yo creo que no podemos acabar un día sin tener un mal pensamiento, decir una mala palabra, cometer una acción imprudente. O sea, por nosotros mismos no podemos valernos ni ser completamente justos. Necesitamos de Jesucristo, necesitamos permanecer en Él, como dice su palabra. Separados de Él, nada podemos hacer. Y además Jesús les decía al pueblo de Israel en Mateo 5:20 que los actos de justicia, las buenas obras que podían hacer por medio de la religión, no serían suficientes para entrar en el reino de Dios. Es decir, nuestras buenas intenciones no bastan para ser justos o justificados. Lo que tenemos que hacer es permanecer en Jesús. Pero fíjese lo que dice Romanos 5:8. El apóstol Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es uno de los textos más hermosos de la Biblia, porque cuando menos lo merecíamos, cuando más oprimidos estábamos, la justicia de Dios apareció, pero no apareció para castigarnos, no apareció para señalarnos nuestros errores, apareció para mostrarnos el perdón por medio de Jesús, apareció para mostrarnos el amor por medio de Jesús. En Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 también dice: pero Dios, que es muy compasivo, y aquí esto es impresionante porque la justicia y el amor de Dios no van separados, siempre van juntos. Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Fíjese qué impresionante es el amor de Dios. Por nosotros mismos no podríamos alcanzar la justicia ni salir del hoyo, pero Dios, en el peor momento de nuestras vidas, su palabra alumbró nuestros corazones. Nos hizo salir de la esclavitud, nos hizo cruzar el desierto, nos hizo salir del hoyo, de la inmundicia, de la desesperación, de la frustración. Y todo esto gracias a que alguien ocupó nuestro lugar, y ese fue Jesús. Y bueno, hay muchas cosas que podríamos decir sobre la justicia de Dios, pero me quiero quedar con esta idea, ¿no? La justicia de Dios, tenerlo muy presente, quiere restablecernos. Dios no quiere castigarnos. Ya el castigo de nuestra paz cayó sobre Jesucristo. Él pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado. Entonces el día de hoy Dios no busca castigarnos, lo que Dios busca es amarnos y restaurarnos en esa posición original. Y bien, yo creo que estamos conscientes de que todos estamos pasando por días difíciles, estamos en un momento complicado como ciudad, como sociedad, como país. Y yo creo que quizá en mi corazón o en el corazón de algunos de ustedes pudiera haber sentimientos luchando en este momento, sentimientos encontrados por lo que estamos viviendo. Y alguien podría decir: es que esto no es justo, ¿no? Hablando de la justicia, ¿no? Nosotros no provocamos esto, nosotros no buscamos esto, y ahora todo lo que estamos viviendo día a día en la economía, en los negocios, en las escuelas, los trabajos y demás, porque esto nos afecta, nos lastima, como muchas cosas que quizá ya en el entorno antes de estos días ya nos estaban afectando o lastimando. Y quizá haya gente o alguna persona en este momento que pueda llegar a sentirse indefenso, temeroso por lo que escucha o por lo que cree que viene. Y entonces es en este momento donde tenemos que acercarnos a la fuente de toda justicia, esto es a Jesucristo. Marque esto en su Biblia, yo creo que muchos ya lo tienen, pero búscalo conmigo, está en Lucas 4:18. Jesús dice de sí mismo esto: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias. Fíjense, hermanos, hoy más que nunca el mundo necesita escuchar buenas noticias. Estamos hasta acá, estamos saturados de información
que podría ser no falsa, no verdadera, ¿no? Pero además de muchas malas noticias. El mundo necesita escuchar buenas noticias hoy más que nunca. Y el Espíritu de Dios estaba sobre Jesucristo para compartir estas buenas noticias al mundo. Y compartirlas precisamente a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros. Y quizá haya alguien que se sienta en este momento esclavo, prisionero del miedo, prisionero de la ansiedad, prisionero de la frustración o de muchas cosas, del estrés, no lo sé, lo que pueda estar pasando en nuestros corazones. Pero Jesús está aquí para darles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Usted y yo no estamos aquí por coincidencia, no estamos viviendo estos días por casualidad, no nos tocó la mala suerte de atravesar por esta racha. Créame que así dice la Biblia, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Hoy es el día que Dios nos quiere salvar. Fuimos salvados cuando creímos en Él, pero yo necesito ser salvado por Dios todo el tiempo. Así que este es el tiempo en el que con todo y virus, con todo y cuarentena, con todo y que estemos aislados en casa, Dios quiere mostrarnos su salvación, su amor y acercarnos a Él fuertemente. No solo experimentar tranquilidad, no, sino experimentar una verdadera paz, un verdadero bienestar a su lado. Así que, hermano, yo le invito a que esta mañana abra su corazón delante de Dios y se acerque delante de Él. Y así como dice ese texto, Señor, yo necesito refrescarme en tus buenas noticias, necesito refrescarme en tu fe, necesito refrescarme en tu salvación y poder aspirar a ser restaurado por ti una vez más. Este día yo quiero ser restaurado en tu justicia y en tu amor. Y además, hermanos, fíjese algo hermoso, es que no solo tenemos paz con Dios, sino que también tenemos paz para con los demás. Hay un texto que dice en Lucas 14, 12 y 14, en el versículo 13, perdón, dice, Jesús está contando esto, más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué compensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Esto va a sonar muy así, pero créanme, un justo practica la justicia, ¿no? Y si usted y yo somos justos, es el momento en que practiquemos la justicia. Así como Jesús se apareció en nuestras vidas en el peor de nuestros momentos y cuando más lo necesitamos, así es el tiempo en el que nosotros podamos manifestar la justicia y el amor de Dios a aquellos que más lo necesitan ahora. Y como dice la palabra, quizá usted no vaya a dar un banquete, pero estoy seguro que muchos tenemos más de lo que las personas que están a nuestro lado podrían tener en estos momentos. Así que este es el tiempo de abrir nuestros corazones, de abrir nuestras alacenas, de abrir todo lo que podamos abrir y compartir con aquellos que no tienen, compartir la esperanza, compartir el amor de Dios y todas las bendiciones físicas y materiales que Dios ha puesto en nuestras vidas, para poder hacerlos partícipes de las grandes bendiciones con las que Dios nos ha llenado a todos nosotros. Este es el momento oportuno. Estamos en días complicados, pero en lugar de andar compartiendo cadenas y andar compartiendo malas noticias y videos alarmantes, compartamos la justicia, compartamos el amor de Dios, compartamos su paz, porque su paz, su misericordia, su justicia están aquí para abrazarnos y para decirnos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Me acompaña a orar? Padre, gracias por tu amor, gracias por tu paz. Gracias por todo lo hermoso que tú has hecho en este tiempo, Señor, porque yo sé que tú te sigues manifestando y tú vas a traer libertad a nuestras vidas. Gracias por tu justicia, Señor, porque tu justicia ve por aquellos que más lo necesitan, Señor, y en ti descansamos, sabiendo que tú nos restableces y que esta tribulación va a pasar, Señor, y que en ti somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Iglesia, aplaude conmigo. Oh, oh. Oh, oh. Estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad con su salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará esta ciudad.
Dile a la persona que tienes al lado: tú eres hijo de Dios y puedes danzar en el río de nuestro Dios. Amén. Vamos, iglesia, empieza a levantar tu voz. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Ahora vamos a decirlo un poquito más fuerte. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos a ir una vez más. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Amén. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, oh. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Hay vida en el río de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Iglesia, quedamos despedidos. El pueblo de Dios dice: